Hola, vamos directos al grano. Hoy vamos a desentrañar cómo es posible de verdad superar al mercado financiero usando las estrategias del gran Joel Greenblatt. A ver, no hay una varita mágica ni una fórmula secreta para hacerse rico en un par de días, pero sí que existe un método lógico, metódico y la verdad sorprendentemente poco convencional. En este análisis en profundidad vamos a desglosar exactamente cómo encontrar oportunidades de inversión ocultas en los rincones más oscuros y menos explorados de Wall Street. ¿Vamos a ello? Vale, echemos un vistazo rápido a la hoja de ruta de hoy. 1. La ventaja del inversor. 2. La importancia de pocas acciones y alta convicción. 3. El inmenso valor de las situaciones especiales. 4. El análisis de spin-offs y reestructuraciones. Y 5. El margen de seguridad. Sección 1. La ventaja del inversor. O por qué, sorprendentemente, el individuo tiene las de ganar. Seguro que en las escuelas de negocios se ha escuchado 1000 veces hablar de la famosa teoría del mercado eficiente, esa que dice que hay miles de analistas procesando toda la información pública al instante para fijar el precio perfecto de cada acción. Según esta teoría, batir al mercado de forma sistemática es básicamente imposible. Pero al observar cómo funciona realmente esa gigantesca maquinaria institucional desde dentro, la teoría empieza a hacer aguas. Es la clásica historia de David contra Goliat. A simple vista parece una locura pensar que alguien desde su casa pueda vencer a ejércitos de gestores con doctorados y ordenadores multimillonarios. Pero resulta que esos supuestos expertos juegan con unas reglas y restricciones tan sumamente estrictas que paradójicamente los dejan en una desventaja enorme. Increíble, ¿verdad? Imaginemos por un momento a un gestor institucional. Llamémosle Bob. Nuestro amigo Bob gestiona la friolera de 12.000 millones. Por temas legales y pura liquidez, Bob no puede coger todo ese capital y meterlo en sus 2 o 3 ideas favoritas. ¿Qué va? Está totalmente obligado a dispersar ese dinero en 100 o incluso 200 acciones de empresas gigantescas. Así que las últimas elecciones de su cartera no están ahí porque sean brillantes, sino porque literalmente necesita aparcar el dinero en algún sitio. En cambio, el inversor ágil e independiente no tiene sus límites. Puede pasar olímpicamente de los gigantes sobrevalorados y enfocar todo su capital en pequeñas y oscuras empresas. Ahí es donde están escondidos los verdaderos tesoros, y donde Bob, por ser tan enorme, simplemente no puede meter mano. Pasamos a la sección 2, pocas acciones, alta convicción. Vamos a desmontar de una vez el mito de la diversificación masiva. Durante décadas nos han machacado con la idea de que la diversificación masiva es el único escudo válido contra el riesgo. Ya sabemos, eso de comprar un poco de todo para no perderlo todo. Pero, siendo sinceros, esa sabiduría convencional muchas veces solo sirve para diluir la rentabilidad, sin dar esa protección mágica que nos prometen. Para operar con ventaja de verdad en el mercado, crea una hoja de ruta con estos pasos. Analiza el valor de las situaciones especiales. Selecciona pocas acciones con alta convicción. Tiene todo el sentido del mundo. No es lógico diluir una idea brillante de inversión con 30 ideas mediocres solo por el simple afán de diversificar. Ahora, lo que es realmente fascinante de esta diapositiva es ver los números puros y duros. Si asumimos una rentabilidad medio histórica del mercado del 10%, una cartera gigantesca de 500 acciones va a oscilar, estadísticamente, entre un -8 y un +28% en un año dado. Pero atención a la fila de arriba, una cartera de solo 5 acciones tiene un rango de -11 a +31%. Es casi igual. La diferencia de riesgo entre tener 5 acciones y tener 500 es asombrosamente pequeña. Sin embargo, el potencial de concentrarse exclusivamente en esas 5 ideas excepcionales es colosal. Y para rematar este punto, hay un dato que es una auténtica pasada. Tener tan solo 2 acciones elimina el 46% del riesgo no dependiente del mercado. Sí, casi la mitad del riesgo de que a una empresa en concreto le vaya mal desaparece con solo añadir una segunda compañía. De hecho, después de comprar 6 u 8 acciones de distintos sectores, el supuesto beneficio de añadir más y más empresas para reducir el riesgo se vuelve prácticamente nulo. Esta filosofía de concentración se resume a la perfección con esta mítica frase de Warren Buffett, utilizando una metáfora del béisbol. A diferencia de un jugador profesional que, de una forma u otra, tiene que intentar bater aunque la bola le venga fatal, el inversor independiente no recibe ninguna penalización por dejar pasar oportunidades. Se puede esperar con total paciencia, observando el mercado, hasta que aparezca ese lanzamiento lento, predecible y perfecto. Esa oportunidad estadística irrechazable. Y solo entonces, ¡pam!, se batea con todas las fuerzas. Sección 3. El valor de las situaciones especiales. O lo que es lo mismo, mirar justo donde la multitud no está mirando. Vale, ya sabemos que concentrar las inversiones es clave, pero ¿hacia dónde apuntamos esa alta convicción? La respuesta es sencilla, hacia donde la inmensa mayoría de analistas y gestores institucionales no prestan atención. Hay una anécdota genial sobre un fontanero que llega a una casa,
Da un solo golpecito a una tubería y cobra 100 euros. Cuando el cliente indignado le reprocha el precio por un simple golpe, el fontanero le contesta: a ver, el golpe cuesta 5 euros, los otros 95 son por saber exactamente dónde darlo. En la bolsa pasa exactamente lo mismo. El verdadero secreto para generar riqueza no está en el hecho de darle al botón de comprar, sino en saber en qué rincones ocultos del mercado hay que buscar para encontrar el valor real. Y uno de los mejores sitios para dar ese golpe a la tubería es el mundo de las spin-offs o escisiones corporativas. Esto ocurre cuando una empresa grande decide separar una de sus divisiones y la reparte como acciones independientes a sus dueños actuales. Históricamente, las acciones de estas nuevas empresas escindidas han superado al mercado de una manera espectacular. Y no es magia, es simplemente por la extraña dinámica de cómo nacen. Otro rincón interesantísimo son los valores de fusión. Imaginemos que compran una empresa y en lugar de pagar en efectivo a los accionistas, les dan unos obscuros bonos a largo plazo o acciones preferentes de la empresa que compra. Por regla general, nadie quiere esos papeles. La gente se deshace de ellos sin pensarlo. Esta falta de interés provoca unas ventas masivas y forzadas, sin importar el valor real que tengan esos activos. ¿Y qué genera esto? Pues una ineficiencia de precios brutal y, por tanto, una ganga. Finalmente, dentro de todo este universo de situaciones especiales, brillan las acciones residuales, los famosos stub stocks. Estas aparecen cuando una empresa se reestructura, asumiendo una deuda tremenda y dejando su capital reducido a la mínima expresión. Al estar tan endeudada, el capital que queda funciona casi como una opción financiera. Si el negocio va mínimamente bien y consigue pagar su deuda, esas pequeñas acciones residuales pueden llegar a multiplicar su valor de una forma exponencial. Llegamos a la sección 4, spin-offs y reestructuraciones. Vamos a ver unos casos prácticos de valor oculto. Es vital entender cómo se comportan estas anomalías en la vida real. Fijémonos en esto. Cuando una megacorporación escinde una filial pequeñita, los fondos institucionales, que, recordemos, solo pueden tener gigantes en su cartera, se ven obligados a vender esas nuevas acciones casi automáticamente. A los analistas de Wall Street ni les interesa cubrirlas porque son demasiado pequeñas para dejar comisiones. Toda esta presión de venta es 100% artificial. No tiene absolutamente nada que ver con los fundamentos o la salud económica de la empresa. Esto hunde el precio inicial y nos crea un punto de entrada sencillamente perfecto para entrar. Y esto ilustra de maravilla cómo los propios directivos pueden mover los hilos a su favor. Un ejemplo de libro es la escisión de Liberty Media. La junta directiva montó la operación a propósito para emitir solo 2 millones de acciones a un precio altísimo y súper incómodo de manejar. Si se leía la letra pequeña de los documentos oficiales, cantaba a kilómetros que lo hacían para espantar a los inversores institucionales y quedarse ellos mismos con el control, porque sabían perfectamente que la empresa valía una fortuna. Aprender a detectar estas maniobras es oro puro. Otro caso alucinante es el de Host Marriott. Al hacer la escisión, la empresa matriz le endosó una montaña de deuda a la nueva empresa, dejando el valor de su capital por los suelos, cotizando a unos pocos dólares por acción. Pero claro, con ese nivel de apalancamiento tan extremo, la matemática jugó su mejor carta. Si el valor de los hoteles activos de Host subía tan solo un 15%, el precio de la acción en bolsa prácticamente se duplicaba. La clave aquí fue ver el inmenso potencial alcista que generaba esa peculiar estructura de deuda. Las reestructuraciones corporativas siguen una lógica muy parecida. Tomemos el caso de Greenman Brothers. Era una empresa de distribución al por mayor que a duras penas ganaba algo de dinero. Sus acciones estaban por los suelos. Pero dentro de la empresa escondían una joya, un nuevo y exitoso concepto de tiendas llamado Noodle Key Doodle. Cuando decidieron reestructurarse, vendiendo la parte mayorista para centrarse a tope en ese nuevo concepto minorista, se desbloqueó un valor tremendo. Un valor que el mercado había ignorado por completo al estar cegado por el negocio antiguo que iba en decadencia. Y llegamos a la sección 5, la última pero fundamental, el margen de seguridad, proteger el riesgo a la baja. A ver, por muy atractivas que suenen todas estas situaciones especiales, nada de esto se sostiene a largo plazo si no tenemos un control estricto del riesgo. Buscar valor oculto no significa ni de lejos tirarse a la piscina a ciegas. Así que el punto crucial es esta máxima del legendario Benjamin Graham. A la hora de evaluar una oportunidad, la preocupación principal no debe ser cuánto dinero se puede ganar, sino cuánto dinero se puede perder si las cosas se tuercen. Buscar un buen margen de seguridad significa comprar tan barato que incluso si hay errores de cálculo o la empresa tropieza, la posibilidad de perder el dinero para siempre sea mínima. Si protegemos bien la caída, las ganancias por lo general se cuidarán solas. Si juntamos todas las piezas, nos queda un sistema súper robusto. En resumen, tenemos que buscar esas áreas del mercado donde se están produciendo grandes cambios estructurales, aprovechar las ineficiencias de los institucionales cuando se ven obligados a vender a cualquier precio, investigar siempre si los directivos tienen incentivos potentes para hacer que el negocio triunfe,
blindar la inversión con un amplio margen de seguridad y, por encima de todo, concentrar el capital de forma agresiva solo en aquellas ideas excepcionales que pasen absolutamente todos estos filtros. Para cerrar este análisis, hay que quedarse con una reflexión muy clara. El mercado tradicional siempre nos incita a comprar todo el pajar, a conformarnos con rentabilidades promedio y a sufrir los vaivenes generales de la economía. Pero, armados con el conocimiento sobre las escisiones, las reestructuraciones y el brutal poder de la alta convicción, el juego cambia por completo. Queda claro que el camino hacia una rentabilidad extraordinaria no pasa por seguir al rebaño, sino por saber en qué rincones ignorados hay que empezar a mirar. Sabiendo todo esto, en lugar de comprar el pajar entero, ¿en qué rincón oscuro se buscará la próxima aguja?